Vale, bien, pues esto es para también los que nos están escuchando. Para los que nos estén escuchando, nos han visto el vídeo. El vídeo es de Byte en YouTube, 5 doctrinas heréticas que creen los evangélicos. El título de... Uy, sí funciona bien. El título del mensaje de hoy es el problema de la falta de doctrina en la iglesia. Y yo al ver el vídeo me quedé un poco así después de verlo, porque madre mía, esto, esto no puede ser, esto no puede ser supuestamente evangélicos que crean estas cosas y me entristecí mucho. Dije, pues vamos a ver, esto es imposible, habéis visto algún porcentaje, es que alguno roza el terrible. Entonces vamos a ir, aunque el vídeo ya lo ha hecho un poco a poco, vamos a ir un poquito desengranando un poco más cada pregunta y la respuesta que podíamos dar bíblica a lo que les hicieron y el poder ver en qué se equivocaron las personas al contestar y cómo poder evitar nosotros pues esos fallos, porque el problema no es el desconocimiento, como veremos más adelante, el problema es quedarse en el desconocimiento, porque al final todos somos desconocedores de algo, lo importante es seguir aprendiendo hasta que dejemos de serlo. Entonces, las primeras dos preguntas eran que la escritura no es la palabra de Dios y que la Biblia no es literalmente cierta. De un modo no teológico, podríamos rápidamente ver pues, los manuscritos que tenemos, la antigüedad de los mismos, y hacer una comparación con, por ejemplo, la Ilíada de Homero, que se cree que se escribió, hay peleas entre si se escribió en el siglo 8 antes de Cristo o en el siglo 6. Al final he dejado el 8, pero son los primeros manuscritos están en el 150 después de Cristo, son casi 1000 años, 800 años más o menos, 900 después de escribirse y se considera válida. En cambio de la Biblia podemos encontrar que tenemos del Antiguo Testamento datados tan antiguos como el 150 antes de Cristo o al 75 después de Cristo del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento tenemos tan antiguos como el 125 después de Cristo, que si hacemos los cálculos son menos de 100 años desde la muerte de Jesús. Y tenemos, pues, no me lo he apuntado aquí, pero había más de 1000 manuscritos en griego, otros cuantos en latín y demás, y podemos ver que las diferencias entre ellos son mínimas, no afectan doctrinalmente a lo que creemos. Sí que hay modificaciones, alguno pues duplicó alguna frase, les faltaba una palabra, añadieron palabras de más, pero al final el concepto, la doctrina no se ve afectada. Entonces aquí pues hubiera estado mejor que los monjes al transcribir pues hubieran tenido más cuidado, pero teniendo en cuenta que no tenían cuidado de sí mismos, higiénicamente hablando, como para tener cuidado de los manuscritos, porque llegaban a cogerlos y volver a escribir sobre ellos, haciendo prácticamente imposible volver al tomo original y qué es lo que estaban escribiendo y los problemas que tienen al encontrar los manuscritos antiguos. Pero no vengo aquí a hablar de las evidencias históricas de los manuscritos de la Biblia, sí por, digamos, un poquito de contexto para entender que históricamente hablando tenemos manuscritos suficientemente antiguos como para ver que doctrinalmente no ha variado, pero desde una vista teológica, porque supuestamente esta encuesta se la hicieron a cristianos, tenemos varios pasajes. Todos los pasajes que vemos aquí, los que veremos más adelante, los leeré de la versión Reina Valera 2020. Es muy parecida a la 1960, entonces os sonará. Y tenemos multitud de pasajes que dicen justamente que la escritura es palabra de Dios y que es literalmente cierta. El primer pasaje es Salmos 19 del 7 al 8, que dice: la ley del Señor es perfecta, convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón, el precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. Siguiente pasaje, 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Y todas las cosas, siguiente, Romanos 15:4, todas las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza, con el fin de que tengamos esperanza, por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras. Romanos 4, 23 y 24 dice: pero no solo con respecto a él, refiriéndose a Jesús, se escribió
que le fue tenida en cuenta, no, perdón, refiriéndose a Abraham, que se fue tenida en cuenta, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser tenida en cuenta, es decir, a los que creemos que aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Tenemos multitud de pasajes que indican que la palabra de Dios es la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Entonces, desde un punto de perspectiva cristiano, es difícil entender las respuestas que dieron. Parecido a lo que dijo el teólogo del vídeo, muchas veces, o el problema que pasa con esto es que la gente coge lo que le gusta de la Biblia y lo que no le gusta lo desecha. Entonces, si tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, que es perfecta, que es útil para enseñar, y haces eso, estás invalidando tus razonamientos, estás viendo lo deficiente que es, dado que dices, bueno, pues es la palabra de Dios, pero yo solo me quedo con lo que me gusta. Entonces estamos un poco mal. Entonces prefieren, pues para seguir viviendo su mentira, prefieren dar las respuestas que vimos. Entonces es más un problema humano que un problema de la Biblia en sí. Las siguientes preguntas son las 3 y 4, que es, las creencias religiosas son un asunto de opinión personal y no algo relacionado con la verdad objetiva, y que Jesús no es el único camino al Padre. Entonces, para estas respuestas, para estas preguntas, la respuesta es bastante fácil, que es el Evangelio de Juan, pero como entiendo que queréis comer, no vamos a leerlo entero. Entonces vamos a leer solo los pasajes que tenemos aquí, pero Juan se encargó bastante bien de especificar claramente que Jesús era la verdad y el único camino al Padre. Entonces, viendo esto, y ahora lo leeremos, nos podemos preguntar el porqué de estas preguntas, o sea, de estas respuestas, sí. Y esto está relacionado con un tema que a mí me cabrea bastante, que es el tema del buenismo en la Iglesia, que es distinto de ser bueno. Yo siempre pongo un ejemplo, y me gusta bastante, de Jesús cuando fue al templo, Marcos 11, 15 al 19, que estaba lleno pues, de vendedores y demás. No les pidió por favor que se marcharan. Les cogió, les tiró todas las mesas y les dijo que se fueran de la casa del Señor, que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Jesús era bueno, no buenista. Es decir, actuó como tuvo que actuar, no como vemos ahora en nuestra sociedad, no. Si lo hace mal, pues no tenemos que reprenderle duramente, tenemos que hacerlo o apoyarle o demás. Entonces me parece que eso al final del camino da más problemas que beneficios. Una cosa es cómo debemos comportarnos, y vemos que muchas veces hay que usar quizás el gritar y, como hizo Jesús, el tirar las mesas cuando vemos lo que están haciendo, pues están afectando, en este caso afectaban el templo de Dios, de igual manera que una persona. Obviamente siempre intentamos ir por las buenas para decirle, oye, lo que estás haciendo está mal, pero eso no quita el decir la verdad. Por mucho que te quieras, si lo que estás haciendo está mal, yo te lo voy a decir. Y si por eso vas a dejar de ser mi amigo, de hablarme, lo que sea, me parece perfecto, pero yo no voy a... hay una palabra, no me sale ahora, no es consentir, pero es parecido, aceptar tu mentira para que tú te sientas bien. Si al final esa mentira pues, te llevará por un camino que te causará daño. Entonces, viendo las razones, vamos a ver las respuestas bíblicas a tales preguntas. La primera, Juan 1, 14. La Reina Valera 2020 sustituye en el verbo por la palabra, pero si leéis la 1960 dirá el verbo. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siguiente, Juan 3:21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Vale? Si practicas la verdad viene de Dios. Las obras que haces aplicando la verdad están hechas en Dios. Juan 5:33. Vosotros enviasteis a unos mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Esto es Jesús hablando con los discípulos de Juan cuando Juan pidió a sus discípulos ver si Jesús era el Mesías que tenía que venir, y Jesús les responde que vosotros enviasteis a unos mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, es decir, de Jesús. Juan 8:32, palabras de Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 14:6-7, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad nos hará libres, la verdad Jesús nos hizo libres del yugo del pecado. Continúo con Juan 14:6-7. Nadie viene al Padre sino por mí, nadie viene a Dios sino por Jesús.
si me conocierais, si conociéramos a Jesús, también conoceríais a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque vieron a Jesús, vieron a Dios. Entonces, viendo estos pasajes, se responde bastante sencillo. Queréis, podéis leer el Evangelio de Juan, porque da la respuesta completa. Está bastante bien. Entonces, me sorprende que algo tan relativamente fácil de encontrar, porque no es que hayamos mirado 40 libros en la Biblia, sino solo un Evangelio, hayamos tenido respuesta a estas dos. Pero bueno, al parecer la gente no lee. Las siguientes preguntas, la 5, 6 y 7, estas también son duras. Jesús fue creado por Dios, Jesús no es Dios, vamos de mal en peor, y el Espíritu Santo no es una persona. Aquí nos estamos enfrentando al problema de la Trinidad, que entiendo que pueda ser complicado de entender, porque no es algo sencillo, sobre todo por nuestro limitado conocimiento, pero vamos a ir desglosando pregunta a pregunta, viendo las respuestas. Jesús fue creado por Dios. Aquí quiero de corazón creer que la gente se equivocó al entender la pregunta y referirse a el nacimiento virginal de Jesús por María, y no que el concepto de creado, porque vemos, y lo vamos a leer ahora en Juan 1 al 5, Juan 1, del 1 al 5, Jesús es Dios, Jesús no puede ser creado porque Dios no puede ser creado, Dios es eterno, está fuera del tiempo, es el principio y el fin. Él mismo, él no fue creado, ni tiene un principio ni tiene un fin al estar fuera del tiempo. Y si Dios por definición no puede ser creado, porque si fuera creado habría otro creador, que a su vez sería Dios. Entonces estás haciéndolo recursivamente hasta el infinito. Es preguntar quién creó a Dios, es una respuesta, es una pregunta deficiente, porque no está en la esencia de Dios ser creado, dado que Él es eterno. Sí. Yo he tenido muchas discusiones y un día me dijo, pues fue creado, es el principio de la creación, lo pone en la Biblia. Entonces, en un medio de estos elásticos, dije, pon el dedo. Mira así, el dedo, cogí el metro y dije, mira, el principio de la medida, ¿qué es? El ojo. Luego la pared, como lo meto en la pared, el principio de la medida es la pared. Sí. ¿Tanto? Es de donde nace la creación. No dice que fue creado. Él es el principio. Un poco así. Bueno, eso es que muchas gracias, sí. Es eso, Jesús es Dios, no puede ser creado, es una de las tres personas de la Trinidad. También, igual, la siguiente pregunta, Jesús no es Dios, la sigue respondiendo Juan del 1 al 5, entonces vamos a leerla. En el principio era la palabra, en la Reina Valera 60 es el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, Jesús estaba con Dios, y la palabra era Dios, es decir, Jesús era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. Sí, estaba desde el principio, no después, pasado un tiempo de más. Desde Dios por ser Él mismo. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Y uno que también, palabras de Jesús en Juan 10:30, dice, el Padre y yo uno somos. Entonces, más claro no puede ser. Y respecto a la siguiente pregunta, el Espíritu Santo no es una persona. Aquí, cuando dice no es una persona, no se refiere a ser humano o las cualidades que tenemos una persona, sino al concepto que tenemos, de hecho, incluso la RAE, en su 10ª acepción de persona, dice lo siguiente: en la doctrina cristiana, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo considerados tres personas distintas con una misma esencia. Entonces, para entender el concepto del Espíritu Santo, y como igual dice en el vídeo que mucha gente puede llegar a confusión, dado que en su propio nombre está la palabra espíritu, o se considera como una fuerza y demás, vemos 1 Corintios 2, del 10 al 12, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, incluso las profundidades de Dios. Aquí Espíritu está en mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Porque ¿quién de entre los seres humanos conoce las cuestiones propias del ser humano, sino el Espíritu, aquí en minúscula, dado que no se refiere al Espíritu Santo, sino el Espíritu del ser humano que está en él?
Del mismo modo, también nadie conoce las cuestiones propias de Dios sino el Espíritu de Dios, aquí en mayúscula, y nosotros no hemos recibido el Espíritu en minúscula del mundo, sino el Espíritu en mayúscula que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Es decir, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es gracias al Espíritu Santo. Al final es una persona de la Trinidad. Y otro donde lo deja también bastante más claro es Hechos 5, del 3 al 4, cuando dice Pedro, le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? ¿Acaso no era tuya la heredad antes de venderla? Y cuando la vendiste, ¿no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 dice: mintieras al Espíritu Santo. Espíritu 4, versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es lo mismo. Y todos sabemos lo que pasó a Ananías, que no acabó bien. De hecho, ojalá siguiera pasando lo mismo con los mentirosos, porque nos libraríamos bastante rápido de los falsos pastores, ¿no? ¿Vale? El Espíritu Santo también tiene las cualidades de Dios. Omnipresencia se encuentra en Salmos 139, del 7 al 8. Omnipotente en Romanos 8:11. Omnisciente en 1 Corintios 2, 10 al 11. Lo he dejado aquí, bueno, más o menos. De todas maneras, si queréis los pasajes, yo los tengo todos apuntados, me los decís al final y os los digo todos. ¿Vale? Siguiente, cualquier duda, también lo podemos ver al final, no hay problema. Siguiente pregunta, la pregunta 8. Esta a mí me quema bastante, porque esta, la de que somos buenos por naturaleza, yo no me cabe la menor duda que Diana y yo, cuando tengamos que criar a Sofía, yo a Sofía no le tendré que enseñar a apuñalar a los niños con los lápices. Yo le tendré que enseñar justo lo contrario, a que apuñalar a los niños con los lápices no está bien. ¿Por qué? Porque es mala por naturaleza. Yo le tengo que enseñar, y Diana también, que es buena. O sea, tú a un bebé, a un niño, no le enseñas a ser malo, le enseñas a ser bueno, porque malo no hay problema, lo hace bastante fácil. Yo a estas personas simplemente, tan sencillo como que se vayan a una guardería y vean un rato cómo los niños se matan entre ellos y lo rápido que se quita la tontería. Pero bueno, estamos aquí para dar respuestas bíblicas a esta pregunta y tenemos varios pasajes. El primero de ellos es Romanos 3, del 9 al 20. El título ya lo deja claro, no hay justo, y dice así, Romanos 3, del 9 al 20. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos demostrado que todos, tanto judíos como griegos, están bajo el pecado. ¿Vale? Aquí, cuando dice griegos, se refiere a gentiles, es decir, todos nosotros también. Hace la diferencia entre los judíos y los gentiles. Como están bajo el pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen, que todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues la ley sirve para que tengamos conocimiento del pecado. ¿Vale? Aquí deja claro que no hay justo ninguno, ni aún uno. Seguimos en Romanos 5:12, dice: por lo tanto, del mismo modo que en el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Es decir, todos hemos pecado, todos somos reos de muertes. El único que nos salva y nos hace considerar y nos permite considerarnos justos delante de Dios es Jesús mediante su sacrificio. Él es la verdad, Él nos hizo libres del yugo del pecado y solo por Jesús, no por nuestras obras, podemos ser nosotros considerados salvos. Entonces, si esto pues es la reforma. Llevamos ya bastante tiempo con ello, no cuesta que la gente no lo entienda. La gente no lo entiende, yo creo que por culpa de su ego, porque a nadie le gusta decirle que eres malo, pero el problema de no considerarte malo es que tomas decisiones erróneas. Yo lo veo esto muy, muy claro en las leyes, porque tú no haces las leyes pensando que todo el mundo es malo,
de igual manera que haces las leyes y piensas que todo el mundo es bueno. Es decir, yo si pienso que todo el mundo es malo, pondré una valla en mi jardín y porque no me dejan poner alambre de espino, que si no también podría alambre de espino. Si yo pienso que todo el mundo es bueno, no pongo una valla en mi jardín. ¿Y qué pasa? Que como todo el mundo es malo, pasa lo que pasa. Y me vienen a... Exacto, te entran en el jardín. Entonces, conociendo esto y que todo el mundo es malo, por naturaleza, no solo puedes obrar acorde a esas consecuencias, sino que puedes tomar también mejores decisiones. Y de nuevo, recalcar, no por obras somos salvos, no gracias a Jesús. Conocer que Jesús nos salvó implica un cambio en nuestras vidas y podrían verse obras, o de hecho no podrían, deberían verse obras buenas en nuestra vida, pero no ellas nos pueden ser considerados justos. Seguiríamos siendo igual de pecadores si no creyéramos en Jesús, igual relacionado con lo de que Jesús es el único camino al Padre. Entonces, viendo esto, viendo las respuestas bíblicas, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Yo veo o creo que muchos de los problemas que se dan, sobre todo con estas respuestas que hemos visto, están relacionados con que la gente se conforma con venir a la iglesia el domingo, escuchar lo que le tienen que escuchar, y desafortunadamente muchos hablan lo que la gente quiere que escuche. Entonces estamos como lo de elegir lo que me gusta de la Biblia, lo que no, lo aparto. Les sale como alas de sentirse santos los domingos, eso va decayendo a medida que va la semana, y luego el siguiente domingo pues se vuelven a sentir santos, vuelve ahí, y así todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, y no hay sustancia. Y luego te viene gente preguntándote estas cosas, o lo mismo, lo de los testigos de Jehová, no sabes qué responder, y luego respondes igual de mal que respondieron estos, y pues te dan ganas de tirarte de los pelos y llorar en una esquina. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué aliento podemos sacar? Que debemos ser más estudiosos de la palabra de Dios. Aquí yo el primero, yo prefiero ver vídeos en YouTube antes que ponerme a estudiar la palabra de Dios. Aquí yo no soy más perfecto que nadie, pero puede llegar un momento en tu vida, en el día a día, que no sepas, porque no te has preparado, venga alguien haciéndote estas preguntas y no sepas qué responder bíblicamente, y no solo no le des la respuesta correcta, sino que te engañe y acabes como él. Entonces estás peor. Entonces, hace tiempo, cuando estuvimos viendo lo de los pasajes de la Biblia mal interpretados, nos dimos cuenta de que éramos muy afortunados, en primer lugar, de saber leer, de tener la Biblia en nuestro idioma y de tener un tiempo cada día, aunque sea chiquitito, para poder estudiar y hablar y entender, leer la palabra de Dios. Entonces, por favor, intentemos aprovecharlo para poder entenderla. Y también está la iglesia, obviamente, estamos aquí todos nosotros en comunidad, podéis hacer preguntas. Ahora me saldrá alguien con Proverbios 17:28, que dice que el necio, cuando calla, es considerado sabio. Pero no se refiere a que cuando tengáis preguntas no hagáis las preguntas, sino se refiere a los que son necios, pero hablan de todo, y te das cuenta de que posiblemente una piedra tenga más coeficiente intelectual que el que está hablando. Entonces, si eso se hubiera callado, pues tonto al menos no sabes, no puedes decir que sea tonto. Entonces dice, bueno, pues a lo mejor es sabio porque calla. Pero si habla te das cuenta de que es más tonto que una piedra. Entonces se refiere a eso, no a que hagáis preguntas. Si tenéis preguntas doctrinales, si tenéis cosas de la Biblia que no entendéis, por favor preguntad. Somos comunidad, intentaremos ayudar, intentaremos pues dar una respuesta bíblica. O sea, el problema no está en preguntar. Si tú preguntas con sinceridad y te responden mal o te dicen eres tonto, muy fácil, dado cuenta de que ese grupo no es el adecuado, intenta alejarte lo antes posible y busca otro grupo donde poder hacer esas preguntas de corazón y que te respondan igual, de corazón. Entonces no hay vergüenza en saber que eres ignorante y buscar dejar de serlo, pero sí hay vergüenza en ser ignorante, saber que eres ignorante y preferir seguir siendo ignorante. Ahí está la vergüenza, no en hacer preguntas para intentar salir de dicha ignorancia. Entonces, por favor, intentemos estudiar más la palabra de Dios, intentemos entenderla. Si no la entendemos, preguntemos entre nosotros y busquemos pues la sabiduría de Dios. Como vimos, la verdad viene por Jesús, por Dios y solo Él. Entonces, como hemos visto que hay que leer, pues tengo recomendaciones de libros que leer. Entonces, en primer lugar está, obviamente, la Biblia, ¿no? Eso es lo primero. Y la siguiente, también la Biblia, por si no os habéis dado cuenta. Y ya, por último, pues relacionado también con otras cosas, tenemos también
Esto es el caso de Cristo. Vimos la película hace ya unos cuantos años. Aquí también habla de la parte histórica, de si son fiables o no los manuscritos y demás, pues si lo queréis leer. Luego está Mero Cristianismo de C.S. Lewis, que también está muy bien para entenderlo. Este creo que lo tenemos detrás en la biblioteca para que lo cojáis. Entonces lo cogéis, lo leéis, no hay problema, y luego lo devolvéis. Para eso está la biblioteca. No está para que quede bonito los libros, sino para que los leamos. Y por último, por si no ha quedado claro de nuevo, otra Biblia. En este caso he puesto la Biblia, una Biblia de estudio. Esta es la que uso yo, pero no la he puesto porque la use yo, sino porque era el segundo resultado en imágenes. Te digo, bueno, pues el primero no salía la portada, salía como el libro. Dije, no, prefiero la portada. Pero una Biblia de estudio donde ponen en contexto los versículos, donde podéis leer y entender un poco mejor. Esta está bien porque, o sea, lo que leo es acorde doctrinalmente con lo que puedo ver en la Biblia, pero hay muchas otras Biblias de estudio que podéis utilizar y que yo recomiendo que hagáis, aunque sea un pequeño pasaje, como luego abajo siempre está el comentario, podéis entenderlo mejor, leerlo y ver y demás. Entonces, esto creo que sí, esto ya es en blanco. Entonces, con esto, os pido por favor que tengamos cuidado, nunca se sabe cuándo pueden salir estas preguntas. Esto nos indica que tenemos que estar continuamente aprendiendo, leyendo la Biblia. Lo bueno es que nuestra memoria con el tiempo va fallando, entonces tenemos que ir volviendo a leer y leer para enterarnos, que bueno, puede considerarse una maldición, pero yo la considero una bendición, porque siempre que leo la Biblia me entero de más cosas. Digo, pero esto yo la he leído 3 veces y me siguen saliendo cosas nuevas. Entonces esto yo lo considero bueno y por favor leamos la Biblia. Mucha gente murió por traernos la Biblia a nuestro idioma y qué menos que ser considerados y poder apreciarla, leerla, además de los libros. Y sé que muchos no tenéis tanto tiempo como para leer. Muchos de los libros, incluso la aplicación de la Biblia tiene audio Biblia, es decir, tú la pones como si fuera una canción y te van leyendo la Biblia. Creo que el de Mero Cristianismo también está en YouTube gratis, el audiolibro, entonces también lo podéis escuchar si no tenéis suficiente tiempo como para leerlo, mientras estáis haciendo otras cosas, trabajando, lo que sea. Y seguro que el caso de Cristo también lo podemos encontrar en audiolibro. Entonces, hay maneras de acercarse a la palabra de Dios cada vez más. Entonces, pido que por favor aprovechemos esas oportunidades y no nos volvamos ineptos. Y dicho esto, pues damos por finalizado. Dime. ¿Quién dice que la Biblia no es la palabra de Dios? Yo digo, ¿cómo es posible que un libro fue escrito no sé cuántos miles de años antes de nuestra era y después de nuestra era, no sé si hay 60 y tantos libros? ¿Cómo es posible que concuerden los de hace 4.000 años como los de hace 2.000 años? Y hay tantos libros escritos con tanta gente diferente, porque unos serán muleros, estos serán reyes. ¿Cómo es posible que todos los libros concuerden? Cuando si ahora mismo viene alguien y nos dice que escribamos algo, los que acabamos de ir, seguro que aparecen diferentes versiones. Y es algo que acabamos de oír y somos pocos. Y es en este momento. No hay duda. 60 y tantos libros, escritos en miles de años, todos concuerdan. Es un misterio. Y está demostrado que es la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces hablo, a lo mejor no tiene que hablar. Que tampoco tengo la cabeza para decir cosas, porque tengo, como digo, memoria de pez. Y lo que he oído a otros, después no sé de qué, ni sé de lo que tengo que hablar. Espérate, escúchame. Sí, gracias. Muchas gracias. Y es verdad, el número de referencias cruzadas que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es enorme, y no solo eso, sino que aun sabiendo la profecía, difícilmente la puedes cumplir de la manera en la que se cumplió. Entonces, muchas gracias.
vamos a terminar en oración.